Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, como siempre, bienvenidos todos. ¡Feliz cumpleaños, Gendrina! Gracias, Eduardo. Rapidito, pero gracias. hay que hacerlo. Así es, muchas gracias. Y bueno, gracias a todos los que han enviado sus buenos deseos. Gracias a todos mis compañeros del estudio y compañeros del canal que han hecho este día tan especial. Estamos aquí en nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Eduardo Rodríguez Yoliti, que les habla Gendrina Yepes, y de inmediato vamos a revisar las informaciones. Comenzamos. La Contraloría General de la República citó a los dirigentes de oposición Enrique Capriles Radonsky, María Corina Machado y a Julio Borges tras inconsistencia en la declaración jurada de patrimonio. El Contralor de la República, Manuel Galindo, puntualizó que tanto Machado, Capriles y Borges deberán explicar la irregularidad que existe en cada declaración jurada. El funcionario desestimó la publicación desde la Contraloría General de una nueva lista de políticos inhabilitados de cara a las elecciones parlamentarias de este año. Aprovechó para recordar que en el mes de julio todos los funcionarios públicos en ejercicio tendrán que realizar nuevamente la declaración de patrimonio. Dijo que de no realizarla, el funcionario se expone a sanciones. El secretario de Estado para Norteamérica, John Kerry, inauguró el 45º Consejo de las Américas en Washington, donde sostuvo que Estados Unidos sigue abierto al diálogo con Venezuela. El secretario indicó que es necesario encarar las diferencias con Venezuela y encontrar áreas en común, al tiempo que reconoció la existencia de relaciones gravemente tensas en los últimos años entre ambos países. Asimismo, urgió a llevar a cabo una agenda común para un progreso compartido en las Américas, en la que la reconciliación y el fortalecimiento de las instituciones democráticas sean prioridad. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, situó en 800 la cifra de migrantes muertos en un naufragio en el mar Mediterráneo este domingo. Los 28 supervivientes del siniestro llegaron a la medianoche de este lunes a un puerto al sur de Sicilia, Italia, donde el capitán del barco, un tunecino, y su ayudante sirio fueron arrestados y acusados de homicidio múltiple y apoyo a la inmigración ilegal. A su vez, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, decidió convocar este jueves a los líderes europeos para celebrar una cumbre extraordinaria centrada en discutir la inmigración y la situación en el Mediterráneo. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, encabezó una misión comercial en Cuba en el marco del restablecimiento de las relaciones entre los Estados Unidos y la isla. Cuomo viajó acompañado por una veintena de compañías con sede en Nueva York, con el objetivo de potenciar futuras inversiones y negocios en Cuba, y dijo estar muy emocionado con las labores de acercamiento que iniciaron el presidente cubano Raúl Castro y el estadounidense Barack Obama. Amigos, desde ya todos invitados a Entrevista Venevisión. Hoy nos visita Ricardo Molina, ministro de Hábitat y Vivienda. Los esperamos. Cualquier persona que pueda ofrecer información para capturar a Johnny Bolívar, presunto culpable del asesinato de nuestra compañera de labores Adriana Urquiola, puede hacerlo notificando a las autoridades a través del 0800 CICPC 24 0800 242 7224 y a través de las direcciones que ve en pantalla. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Vamos a conversar con el ministro para Hábitat y Vivienda, Ricardo Molina. Bienvenido a Venevisión. Muchas gracias. Como siempre, esta es, creo, la séptima vez que venimos. Nosotros visitamos Venevisión de 100.000 en 100.000 viviendas. Qué bueno, lleva la cuenta. A propósito de ello, veo que trae un gráfico con varias cifras. Vamos a comenzar por eso. Además, me llama la atención que decía el presidente Nicolás Maduro que en promedio cada 3 minutos se construye una casa de la Gran Misión Vivienda Venezuela, una vivienda. Lo dijo el 19 de abril cuando se anunciaba la conclusión de las primeras 700.000 viviendas. ¿Cuál es el balance, cuál es la calificación de este resultado parcial? Bueno, fíjate, una vivienda cada 3 minutos, pero no es solo la vivienda, es todos los servicios básicos asociados a ella, el agua, la recolección de aguas servidas, el gas, la electricidad, el transporte, el urbanismo, el entorno de la vivienda. Nuestras viviendas, en la Gran Misión Vivienda de Venezuela tenemos un índice que es uno de los más altos
en el mundo. Nosotros estimamos 12 metros cuadrados por habitante, es decir, una familia de 5 integrantes puede vivir cómoda, dignamente en una vivienda de 60 metros cuadrados, no en aquellas de 32 metros, de 28 metros cuadrados que automáticamente generaban hacinamiento, sino que está asociada a esa vivienda a todo el entorno, el hábitat, para que la familia pueda no solamente vivir bien dentro de la vivienda propiamente, sino que tengan espacios de esparcimiento y todos los servicios garantizados. ¿Cómo se ha logrado esto? Bueno, primero que nada, lo debemos resaltar siempre, el comandante Chávez siempre hizo insistencia en por qué se logra hacer. Primero porque estamos en revolución, sin duda, si no estuviéramos construyendo el socialismo esto no fuera posible hacerlo. Luego, en revolución disponemos de nuestros recursos, los recursos petroleros, los dólares que han entrado al país, no solamente en la Gran Misión Vivienda de Venezuela, sino en toda la gestión del gobierno revolucionario, se han invertido para satisfacer necesidades. Debemos decir, mira, desde que comenzó la Misión Vivienda de Venezuela se han invertido 73.300 millones de dólares. Ahí están los dólares del pueblo, convertidos en vivienda, convertido en bienestar para la población. Pero más allá de los dólares, esto se ha hecho realidad por la participación de muchísima gente. La organización del pueblo, consejos comunales, brigadas de construcción, el Frente Francisco de Miranda, Misión Rivas, todas las gobernaciones y alcaldías que trabajan, todas las instituciones del gobierno nacional, trabajando la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todos en conjunto. Es un esfuerzo mancomunado para resolver un problema que es muy grande. Apenas vamos por 700.000 viviendas, es un tremendo logro, pero es apenas el comienzo. Nuestra meta es construir 3 millones de viviendas, como está establecido en el Plan de la Patria, y significamos aquí en esta imagen, bueno, cómo es que vamos cada vez ascendiendo, y dentro de cada una de estas flechas está el esfuerzo de toda la población que participa. Son más de 700.000 puestos de trabajo directos involucrados en la construcción de viviendas. En este momento tenemos cerca de 356.000 viviendas en construcción. Y el domingo 19, en el acto de entrega de la vivienda 700.000, el presidente Nicolás Maduro nos instruyó iniciar 400.000 más de aquí al 30 de junio. Ya esta mañana tuvimos una reunión en el órgano superior de vivienda, de las reuniones habituales que hacemos de balance, de planificación. Todas las semanas nos reunimos los ministros que tenemos que ver con el órgano superior de vivienda para planificar inmediatamente cómo es que vamos a abordar esas 400.000 viviendas más para llegar a tener no menos de 700.000 viviendas en construcción de aquí a diciembre de este año. Eso significa, detrás de ese número hay más de 750.000 puestos de trabajo directamente, pero todo lo que significa la activación del sistema productivo de los materiales y componentes constructivos asociados, bloqueras, carpinterías, herrerías, fábricas de piezas sanitarias, de cerámicas, de puertas, ventanas. Es toda una activación de un sector de la economía que es muy importante, el aporte que se puede lograr en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Ministro, se anunciaron 700.000 viviendas y aspiran al cierre de este año llegar al 1.000.000, 300.000 más construidas. Todo este tema de la merma de los precios del petróleo que ha influido transversalmente en la economía venezolana, ¿no impacta a este sector? ¿Cómo incide en este sector cuando ustedes anuncian este ritmo y estos compromisos? Fíjate, impactara o impactaría si estuviéramos en un sistema netamente capitalista. El tema es que hemos ido desarrollando maneras de gestión, esquemas de gestión que permiten rendir los recursos financieros de forma extraordinaria. La participación de los consejos comunales, la incorporación de las figuras de las gerencias técnicas de construcción, la incorporación de una modalidad novedosa que estamos iniciando ahora, las gerencias técnicas populares con organizaciones del pueblo apoyadas por equipos técnicos para desarrollar las obras, el control estricto en la producción, adquisición, distribución de los materiales de construcción a través de nuestra unidad Construpatria en todo el territorio nacional.
Nacional 53 centros de acopio que están estratégicamente localizados y que garantizan el acceso a los materiales a precio justo en la oportunidad y la calidad de vida. Todo ese esquema planificado ha permitido rendir los recursos. Ahora, hoy ya el presidente Nicolás Maduro asignó los recursos desde enero de este año y con el vicepresidente del área financiera, el ministro Marco Torres y todo el sistema financiero nacional. La participación, el presidente lo resaltaba el domingo pasado, el 19 de abril, la participación de la banca, del sector bancario público y privado, el aporte de los recursos de la cartera hipotecaria obligatoria para conformar entre todos los recursos financieros necesarios para abordar una meta de este tamaño. Este año se deben ejecutar 236.000 millones de bolívares. Eso no es poca cosa. Y solo se logra haciendo confluir la cooperación de todos los que puedan cooperar. El sector público, desde el gobierno nacional, desde los gobiernos estadales, municipales, las organizaciones populares, el sector privado con sus constructoras, con los fabricantes de materiales, el sector financiero, público y privado. Entre todos los recursos hoy están garantizados para culminar el año en las metas que tenemos fijadas en la Gran Misión Vivienda Venezuela, tal como pasa con la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. También el presidente instruyó a ampliar de 73 a 200 corredores en todo el territorio nacional y ya él asignó y están seguros los recursos financieros para eso. Ministro, sin apartarnos del tema, pero usted tiene especial preocupación en advertir, en reiterarle a la comunidad el cuidado que deben tener con las llamadas estafas inmobiliarias. ¿Cuáles son las fuentes, el caldo de cultivo de estas estafas? ¿Ante qué debemos estar preparados? Bueno, fíjate, es un llamado que nosotros siempre hacemos a la población para que estén pendientes. Lo reiteramos y sin embargo seguimos viendo casos. Personas, familias que en su buena fe y en la necesidad de vivienda caen en manos de estafadores. Nadie tiene por qué pagar un bolívar hasta que no haya firmado, en el caso de la Gran Misión Vivienda Venezuela, su documento de compraventa con el Banavi, con la Inmobiliaria Nacional, y allí solamente después de firmar ese documento es cuando puede o debe comenzar a pagar. Nadie tiene por qué estar pagando antes y mucho menos sin saber exactamente qué institución es la que lo está invitando a participar. Y hacemos el llamado porque de verdad que da dolor a estas alturas que la gente siga cayendo de manera incauta ante especuladores, estafadores, no se les puede llamar de otra manera, que ofrecen villas y castillas pero que no tienen cómo responder. Y nosotros hacemos la insistencia en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela, ¿cómo se accede a la vivienda? A través de la organización popular, con los consejos comunales, con las asambleas de viviendas venezolanos, con la participación en el 0800 Mi Hogar, con la participación, seguimiento, acompañamiento de todos los órganos estadales de vivienda. En cada estado hay uno y en cada estado funciona bien. De manera que todas y todos debemos hacer un esfuerzo para que cada vez sean menos y cerrarles las filas a esos pequeñitos grupos. Son pocos, pero es notorio cada vez que una familia es estafada y resulta que entrega un dinero que no debía entregar por buscar una vía fácil y resulta estafada. Ministro, ¿cómo va la relación de la oferta de la Gran Misión Vivienda y todas sus articulaciones con las necesidades de la gente? Oferta y demanda. Y algo que incluso ha sido punto de polémica, ha sido utilizado en el discurso preelectoral, en la acusación, en la arena de la política, cuando se dice que no se le entrega título real de propiedad a quienes se les adjudican estas viviendas, que ni siquiera las pagan. ¿Cuál es la realidad? Bueno, quienes dicen eso tienen un profundo desconocimiento de cómo funciona el sistema de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Nosotros hacemos una selección de las familias de acuerdo a sus necesidades. Obviamente, decíamos, comenzando, llevamos 700.000 viviendas. Nos faltan 2.300.000 viviendas más para saldar la deuda histórica en materia habitacional. El crecimiento poblacional venezolano indica que nosotros deberíamos satisfacer las necesidades de vivienda en el orden de 90.000 a 110.000 viviendas al año. Pero
esta deuda histórica obliga a hacer el esfuerzo y por eso el presidente Nicolás Maduro está empeñado en llegar y en generar todas las condiciones para llegar a 400.000 viviendas al año. De aquí al 2019 nosotros habremos saldado esa deuda histórica. Si cada familia que participa en la Gran Misión Vivienda de Venezuela, que adquiere una vivienda, no la pagara, la misión fuera inviable desde el punto de vista financiero. Tienen que pagar. Ahora, tienen que pagar a precio justo. Si nosotros tenemos un costo de producción, de construcción en el orden de los 500.000 bolívares, eso es lo que la familia debe pagar. Y dependiendo del tipo de edificación, de la tipología, la tecnología constructiva, el área construida, podemos decir hoy que una vivienda de la Gran Misión Vivienda de Venezuela está en ese orden, entre 500.000 bolívares y hasta 1.100.000 bolívares. En el 0800 Mi Hogar es un poco más alto, porque hay la participación del sector privado y tienen unos costos que nosotros no tenemos en el marco de la Gran Misión. Pero se cobra. ¿Cómo se cobra? Primero, sin inicial. Y eso fue una instrucción del comandante Chávez. Eso es uno de los temas más duros para la familia venezolana. Cualquiera puede asumir el pago mensual de un crédito hipotecario, pero no todo el mundo puede pagar 200.000, 300.000 bolívares de inicial. Suprimimos la inicial. Mantenemos unas tasas de interés justas para que la familia la pueda asumir y para que el tema, la entidad financiera pueda soportarlo, entre 4.6% y 10.2%. Tenemos las condiciones. Ahora, todos debemos tener claro, no es documento de propiedad. El documento de propiedad uno lo obtiene cuando termina de cumplir su compromiso. Es un documento de un crédito hipotecario y la gente va pagando poco a poco y al final del pago tiene su documento de propiedad. Así que despejemos esa duda. No se regalan las viviendas. Es un costo, dinero del pueblo venezolano que va a satisfacer las necesidades en una condición muy ventajosa, pero tienen que pagar. Ministro, gracias además por todo lo interesante de esta información referida a un punto tan sensible como es el techo del hogar para los venezolanos. Mucho éxito. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias. Pues. Ricardo Molina, ministro para Hábitat y Vivienda. Al regreso, mucho más de Noticiero Venevisión. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Nos acompaña Eduardo Fernández, presidente del IFEDEC. Como siempre, bienvenido. Gracias, tocayo. Muy contento de estar aquí con ustedes. Bueno, pongamos en perspectiva su análisis de este momento y cómo priorizaría aquellas necesidades que hay que resolver lo antes posible. Mira, tocayo, la situación nacional yo la veo muy crítica, muy difícil, muy complicada, pero relativamente sencillo resolverla. Lo primero que yo quisiera aprovechar este espacio para proponer es cancelar la cultura de la confrontación. El país necesita armonía, necesita diálogo, necesita paz, necesita un esfuerzo civilizado de todos los sectores. No me refiero solamente a los sectores políticos, gobierno, oposición, a los factores de la producción, a los trabajadores, a los empresarios, al mundo de la cultura, a las iglesias, al mundo de las academias, de las universidades. Un esfuerzo de diálogo que sustituya a la cultura de la confrontación. Yo creo que la abrumadora mayoría de los venezolanos estamos hartos de los insultos, de las ofensas. Vamos a dialogar como venezolanos. Vamos a tratar de buscar soluciones a los problemas. Ese es el primer tema. Cancelar la cultura de la confrontación y sustituirla por una cultura de la colaboración, de la cooperación, del diálogo, de la búsqueda de soluciones. Así es como han hecho los países que han tenido éxito en el mundo. No hay ningún país en el mundo que haya tenido éxito que no haya pasado por el diálogo civilizado, la construcción de consensos básicos. Entonces voy a la agenda que habría que presentar para ese diálogo. Primer punto, resolver el problema económico. En Venezuela, tocayo, hay una huelga de inversiones desde hace muchos años, incluso mucho antes de que llegara el fenómeno revolucionario chavista.
desde los años 80, no hay inversiones en el país. Una economía no crece si no hay inversiones. Y no hay inversiones si no hay confianza. Y no hay confianza si no hay reglas de juego claras. ¿Qué queremos los venezolanos en este momento de la economía venezolana? Queremos acabar con el alto costo de la vida, la inflación desatada. Hay una solución que han aplicado muchos países para enfrentar la inflación, que es producir más. Pero para producir más necesitamos invertir más. ¿Qué otra cosa queremos los venezolanos? Abastecimiento. Queremos encontrar en los anaqueles de los mercados productos. Eso se puede resolver. Se puede resolver produciendo internamente más y mejor, sustituyendo importaciones. Y manejando bien los dólares, que en este momento son relativamente pocos, no son demasiado pocos, pero son relativamente pocos para importar las cosas que son verdaderamente esenciales. Pero si producimos más y mejor dentro de Venezuela, si promovemos inversiones, vamos a tener los recursos necesarios, no solamente para atender las necesidades internas, sino también para atender las importaciones. El gobierno no tiene un problema de bolívares, el gobierno tiene un problema de dólares, de divisas, y tiene un problema de dólares porque no está produciendo suficiente. Hay un tercer gran tema para el consenso nacional, que es el tema social. Tocayo, la mitad de la población venezolana está viviendo en situación de pobreza. Tenemos un cuadro muy crítico de pobreza extrema en sectores importantes de la población. Este gobierno, y no hay que negarlo, este gobierno hizo un esfuerzo cuando tuvo el petróleo a más de $100 para aliviar las causas de la pobreza, pero no para resolver las raíces del problema. Entonces resolvió, digamos, las manifestaciones de la pobreza, las alivió durante un tiempo mientras tuvo dinero. Pero ¿cómo se resuelve de fondo el problema de la pobreza? Creando más empleo, mejores empleos, empleos modernos, productivos, bien pagados, estables. Y además, mejorando la educación. Hemos oído, Tocayo, tú y yo, y todos los venezolanos, cómo el gobierno se llena la boca diciendo que tenemos las más grandes reservas probadas de petróleo del mundo. Qué bueno sería que pudiéramos decir que tenemos el mejor sistema educativo del mundo, que tenemos las mejores escuelas técnicas, que tenemos las mejores universidades, el mejor sistema de educación superior. Entonces, ¿por qué no nos ponemos todos de acuerdo para mejorar la educación? Qué bueno que tenemos reservas de petróleo muy abundantes. Por cierto, cuidado cómo nos quedamos con ellas, porque, como decía Yamani, la era de la piedra no terminó porque se acabaran las piedras. La era del petróleo puede terminar y nos quedamos nosotros con ese petróleo metido allá adentro por inútil. En cambio, un país que gana la batalla de la ciencia, de la tecnología, de la educación, ese país es invulnerable, ese país es poderoso. ¿Por qué no nos sentamos y vemos cómo resolvemos ese problema y dejamos de ofendernos y de insultarnos? Y esto que digo a los efectos nacionales lo digo también a los efectos internacionales. A mí me parece muy bien que Venezuela haya mejorado sus relaciones con China y con Rusia, pero ¿por qué tenemos que deteriorar nuestras relaciones con los Estados Unidos, que son nuestro principal cliente comercial? Lo ha sido a través de toda la vida y lo sigue siendo después de 15 o 16 años de revolución. El principal cliente comprador de petróleo venezolano es los Estados Unidos. Y es el país con el cual tenemos el mayor intercambio comercial. Entonces vamos a tener buenas relaciones con los Estados Unidos. Ahora, Eduardo Fernández, usted está atendiendo raíces, porque mucha gente en el debate político, los que no están de acuerdo con el chavismo, aluden a la responsabilidad de lo que está pasando hacia los últimos 15 y 16 años. Usted acaba de decir que desde los 80 no hay inversiones en el país. ¿Por qué se fueron alejando las inversiones? ¿Por qué desde esa época? Porque asumimos un modelo equivocado, el modelo rentista petrolero. Y no te olvides, yo sé que tú estabas muy joven en esa época, pero yo era diputado y hice un discurso diciendo el pueblo está bravo. Y eso lo dije yo mucho antes de que apareciera el señor Chávez. Eso lo dije yo en 1987. Dije, señores, esto no va bien. El deterioro que venía experimentando Venezuela desde el punto de vista político,
económico y social fue lo que condujo a que la mayoría de los venezolanos buscara una solución desesperada, que fue, bueno, vamos a poner el destino del país en las manos de un caudillo que nadie conocía, es decir, nadie sabía cuál era su pensamiento, cuál era su capacitación, su preparación para ser presidente y para manejar la situación tan crítica que se generó en 1998, 99. Vino el Caracazo, vino los intentos de golpes de Estado, vinieron todas esas cosas porque no se tomaron las medidas que tenían que haberse tomado. ¿Qué medidas había que tomar? Reformas políticas para modernizar la democracia venezolana. Ese es el primer punto que yo coloco en mi agenda de hoy. Yo digo, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo en una cultura del diálogo y del consenso. ¿Cómo hacemos con la ética? En el IFEDEC se trabaja para ser líderes. ¿Cómo hacemos con la honestidad? ¿Cómo hacemos con ese criterio transparente, eficiente para manejar recursos que en distintas épocas hemos tenido y hemos llegado aquí? Antes de entrar en este programa, un amigo muy querido me decía, no te olvides de hablar de los principios y de los valores éticos, de los valores morales. Tenemos que hacer un gran esfuerzo también nacional para sembrar la cultura de la rectitud, de la verdad, de la honestidad, de portarnos bien. Y sobre todo para eliminar las causas de la corrupción. Porque, tocayo, creo que alguna vez lo dije en este programa, tú pones a la Madre Teresa de Calcuta, la persona más santa del mundo, de presidente de la República, y mantienes el control de cambios y el control de precios, y va a haber corrupción. Yo aprovecho este programa para decirle al presidente Maduro que si él de verdad quiere acabar con la corrupción en Venezuela, lo primero que tiene que hacer es anunciarle al país que va a acabar con el control de cambios y con los controles artificiales de la economía, que mientras más alcabalas hayan, más corrupción va a haber. Y que tenemos que revisar entonces el tema de la educación y de la formación. Volvemos otra vez al tema de la educación. Los principios morales, los valores éticos, el valor de la verdad, del respeto a la propiedad. Esos son principios fundamentales que tenemos que inculcar. Y los medios masivos de comunicación social pueden ayudar enormemente a sembrar en el país principios morales y valores éticos, el respeto a la vida, porque ya no solamente es el latrocinio, es también que hay un desprecio por la vida. ¿Cuántos muertos todos los días? ¿Cuántos policías asesinados? Hay que decir una palabra de solidaridad con esos nobilísimos servidores públicos que están siendo asesinados de esta forma tan miserable. Bueno, no puede ser, tenemos que promover en Venezuela el respeto a la dignidad de la vida humana y el respeto a la propiedad y a los valores fundamentales de la sociedad. Bueno, gracias por esta visita, mucho éxito. Ojalá tengamos éxito todos los venezolanos. Hasta pronto. Gracias, Eduardo. Eduardo Fernández, presidente del IFEDEC. Quedamos con la cumpleañera Endrina María Yepes Pacheco, de Venezuela para el mundo. Gracias, Eduardo. Amigos, hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Y ustedes deciden. Que tengan todos feliz tarde.